Para tener un cuerpo fuerte y saludable, debes equilibrar tu vida saludablemente. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya son las 5:04 de la tarde, la segunda hora de programación, y continuamos con este tema tan interesante. El título es Alimentación alcalina y bienestar emocional, y seguimos con la presencia de Rafael Mas, que está de paso por Guadalajara con una conferencia muy interesante, con un currículum, un antecedente profesional y académico en el tema de alimentación, de holismo y de cambios saludables o una vida más integral. Híjole, Rafael, podemos estar aquí 20 horas hablando del mismo tema y no terminaríamos de compartir tanta información que tenemos ahora. Es cierto, apenas estamos rayando la superficie. Es un tema de una profundidad increíble y en ese momento las universidades más prestigiosas del mundo están trabajando en esto. Ahora que dice universidad, no sé qué tan verídico es, porque también el acceso a la información es ilimitado, pero no toda la fuente es fidedigna. Claro. Ahora que dijo universidad, Harvard, por ejemplo, no sé si sea cierto, pero creo que sacó como de la canasta básica o no canasta básica, es como canasta saludable de alimentos. Uh-huh. Recientemente sacaron a los lácteos, sí, y sus derivados dentro de los alimentos saludables para los seres humanos. Claro, fíjate que la historia de los lácteos nace fuertemente por una influencia norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que es el Plan Marshall y eso, ¿no? Entonces, ten en cuenta que una ternera, una vaca, no sé cómo se le dice así en mexicano, pero una vaca, ¿no? Pues el tipo de leche que produce, tiene un índice de caseína que es extremadamente perjudicial para el ser humano, porque genera un pH muy ácido en la sangre y genera infinidad de mucosas. Hay grupos sanguíneos que la leche de vaca es extremadamente tóxico, como por ejemplo el grupo 0 universal o el grupo A. Y es una de las causas de la excesiva acidez y de la acidificación del pH en sangre. pH significa potencial de hidrógeno. Ahora sabemos, por ejemplo, que la leche, además de generar moco, es uno de los alimentos más alergénicos. Claro. O sea, generan muchísimo, son productores de grandes alergias en el cuerpo. Claro. Pero volvemos al tema de los hábitos y de la información que le damos a través de generaciones. La industria, por ejemplo, nos dice, la industria de la leche, que es una fuente importante de calcio y de proteínas, pero para el becerro, ¿no? Esto es falso, porque el tipo de calcio que tiene la leche de vaca, nuestro organismo no lo puede absorber. Y entonces lo que sucede es que, por ejemplo, el nivel de calcio que te ofrece la leche de mujer, entonces nuestro organismo está preparado para este tipo de leche, pero solamente durante los 2-3 primeros años de vida, porque la glándula timo genera una hormona que nos permite mutarla y transmutarla. Por eso verás que no hay ningún mamífero que superado esta edad siga mamando, claro, de la madre. Sin embargo, el ser humano hemos insertado esta costumbre dentro de nuestros hábitos, como el café con leche, por ejemplo. Claro. Y eso es extremadamente tóxico porque, digamos, acidifica el pH de la sangre, que por cierto, el pH de la sangre humana es 7,365. Vas a ver que es ligeramente alcalino. Hay una tendencia más a lo neutro. Claro, el pH neutro es 7. O sea, la escala de pH o de potenciales de hidrógeno va de 0, que es hiper mega ácido, a 14, que sería hiper mega alcalino. Okay. Por ejemplo, el ácido sulfúrico es 0. ¿Okay? Pero, por ejemplo, la Coca-Cola es 3,5. El refresco de cola es 3,5. Por lo tanto, cuando tú tomas una latita de Coca-Cola, que por cierto 33 cc de Coca-Cola llevan 17 bolsas de azúcar. Alguna vez nos explicaron que para neutralizar la hiperacidez de un refresco de cola se necesitan, creo que 30 vasos de agua para neutralizar la hiperacidez de ese alimento. Pero no solo, fíjate que el organismo en este momento mete en circulación infinidad de minerales y de vitaminas y de reservas que tiene, por ejemplo, de los huesos extrae el calcio, de los músculos fósforo, potasio y magnesio, fósforo, y bueno, todo eso lo pone en circulación para tener un equilibrio homeostático o un equilibrio del pH de la sangre. Claro. Ten en cuenta que la sangre es ligeramente ácida porque es un elemento común a todos los órganos del cuerpo. Por ejemplo,
tenemos la piel, que es ligeramente ácida, que es 5,5. Y así cada órgano del cuerpo, el hígado, el páncreas, la vesícula, cada órgano tiene un pH ligeramente diferente, pero la sangre es común a todos. Si el pH de la sangre tengo la lengua trabada, perdón, se acidificara mucho, entonces moriríamos. Por eso el cuerpo, antes de entrar en un colapso, entonces libera un montón de minerales dentro. De hecho, creo que el páncreas es el que genera los bicarbonatos que pueden alcalinizar la sangre y el cuerpo. Bueno, en realidad no solamente el páncreas, sino que es un equilibrio de todo el cuerpo. O sea, el páncreas equilibra muy bien lo que son los azúcares. Y entonces vas a ver que las personas que tienen desequilibrio en el páncreas no solamente es porque hay un desequilibrio en los azúcares, por lo tanto, ¿qué te dice el inconsciente? Busco de endulzarme la vida. Claro. Y como azúcares que me hacen sentir mejor. Por ejemplo, vas a ver que muchas personas, especialmente las señoras, al llegar la tarde dicen, yo no puedo pasar sin mi tabletita de chocolate. Claro. ¿Por qué? Porque el chocolate hace que el cerebro libere un montón de endorfinas, un montón de endormonas, y son hormonas que provocan placer. Es como un premio al sufrimiento o al día. Es que hay un juego de neurotransmisores y además a mí algo muy asombroso, aquí me lo dijo un trofólogo, es que por ejemplo el azúcar desde niños lo asociamos como un premio. Claro. Nos convertimos en adultos y esa asociación mental que tenemos con el azúcar sigue siendo en sentido de la gratificación. Por claro. eso es que yo creo que hay una adicción tremenda a los carbohidratos o a los azúcares. Y nos estamos metiendo también con un ingrediente altamente tóxico que lo contiene toda la industria del sabor, que es el glutamato monosódico. Esto es un producto totalmente tóxico porque normalmente viene de todos los alimentos que vienen de China, y entonces para que se conserven, como allí la materia de prima es muy económica, entonces pues le ponen glutamato monosódico, sobre todo a muchos mariscos que no son frescos, y entonces esto pues provoca patologías delicadas dentro del cuerpo. Cuando estamos hablando de alimentación, Rafael, básicamente la estamos dividiendo. ¿En qué momento nos dimos cuenta que hay alimentación alcalina y hay alimentación ácida? ¿Cuándo explota esta información? Digo, porque mis abuelos no dividían lo que estamos hablando, los alimentos. Antes se comían huevos, frijoles, la alimentación básica de la dieta del mexicano, chiles, tortillas, maíz. Creo que de materia prima de muy buena calidad. Claro, esta es la clave. O sea, nosotros somos lo que comemos. Mira, fíjate que tú ahora comes una enchilada, por ejemplo, una frijolada, y esto en 6-7 días es tus células, tus moléculas, es tu sangre que circula. Ahora bien, si tú esto que te estás alimentando tiene una dosis tóxica muy alta o una dosis contaminante, te va a provocar muchísima acidez. Y cuando hay acidez en el cuerpo, la sangre, como te comentaba, empieza a retirar minerales alcalinos y de los tejidos para compensar. Y si hay pocas reservas, empieza a fundir hueso. Por ejemplo, nosotros vienen personas que tienen osteoporosis y cuando les cambiamos la alimentación empiezan a crear hueso de un 3 a un 30% mensual. Y es que el problema que a lo mejor el diagnosticado con osteopenia o con el grado ya de osteoporosis como enfermedad tiene que ver más con su alimentación alcalina que con la deficiencia del mineral. Claro, porque si tú te alimentas de alimentos que te provocan acidez, es que yo sin mi cafetito con leche no puedo vivir. Pero mira, es que te estás envenenando cada día. O por ejemplo, la harina, por ejemplo, nosotros en Europa se ha perdido en un 95% lo que son las harinas autóctonas de allí, que todas son harinas transgénicas. Estuvimos realizando un estudio universitario y dentro del grano de harina encontramos un bicho que pensábamos que era una cándida. Pero cuando la analizamos bien, vimos que no era una cándida, sino que era una bacteria. Y cuando tú la ingieres, pues, siempre tienes ganas de comer más pan. Claro. Entonces, cuando empezamos a buscar otras universidades que estuvieran investigando sobre lo mismo, encontramos universidades de Estados Unidos que habían encontrado lo mismo que nosotros. La misma bacteria. La misma bacteria hecha por las multinacionales de la alimentación, que no vamos a nombrar porque ya te digo que no vamos contra de nadie. Vamos a favor de las personas, ¿no? A favor de la salud. A favor del ser humano. Y entonces, pues en la segunda fase de investigación, para ver qué estaba pasando, yo nos dije, nosotros no podemos continuar con eso, sino las empresas que nos están subvencionando nos cierran los fondos y se acaba la universidad. Y ellos tuvieron que parar la investigación y nosotros vimos que nos estaban metiendo en líos también y tuvimos que parar eso. Pero eso es algo que las personas que están manejando la alimentación, que son las que manejan la sociedad, pues tienen interés de que las personas estén enfermas. Por lo tanto, cuando tú empiezas a quitar alimentos que provocan adicción, llamado también asuefacción, entonces ves que la persona al principio está poco bien.
Pero luego viene un estado de mejoría y viene un estado de equilibrio y el cuerpo empieza a regenerar. Nosotros somos entidades biológicas hechas para sobrevivir. Lo que pasa es que cuando superamos la etapa de supervivencia, entramos en una etapa más emocional, luego una etapa más intelectual y de formación, y luego entramos en una conexión conciencial con nuestro inconsciente, y hay una expansión conciencial. Entonces lo que se trata es de que las personas expandamos nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque al final se trata de que nos convirtamos en mejores seres humanos. Claro. Y vas a ver que hay menos violencia, hay menos agresividad, hay más amor. O sea, nosotros estamos en un acto de amor en este momento, claro, porque estamos compartiendo información que es conocimiento, sabiduría, amor, para que las personas pasen a otro estado conciencial. De hecho, si tuviéramos que hablar en el área de espiritualidad, el ser humano tiene la tendencia natural de autorrealizar. Si no lo puede lograr, si no tiene el principio más importante, que es la salud. Claro. Vamos por la primera pausa. Perfecto. Son las 5:14 de la tarde, teléfono en cabina 3310-1907-12. Seguimos con más aquí en Saludablemente. El equilibrio mental y emocional nos pone en condición. Descubre tu potencial saludablemente. Seguimos en el 1040, Radio Mujer. (5:17) Seguimos con el tema de alimentación ácida. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias o las secuelas de una enfermedad ácida? Ya hablamos de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Podemos identificar, Rafael, cuando un cuerpo está ácido? O sea, yo podría ser capaz de decir en este momento estoy ácido o tengo secuelas de acidificación. Claro, ten en cuenta que las causas de la acidificación, las primeras son un tipo de vida antifisiológico, por lo tanto estrés, mala alimentación, proyección. O sea, nosotros estamos aquí pero proyectamos lo que tenemos que hacer en el futuro y entonces eso crea una aceleración que genera... O sea, la mente no distingue en cuanto te persigue un león, claro, o que tú lanzas adrenalina para dar un salto y subir a un árbol, ¿me entiendes? A cuando estás estresado, libera la misma adrenalina. La adrenalina es hiperácida en estados de estrés. Por lo tanto, cuando yo tengo consecuencia de la acidificación, el primer síntoma potente que tengo es que siento un bajón de energía, siento pérdida de energía. Okay. Y entonces me viene bajón. Y al venir bajón automáticamente busco cosas dulces o energéticas o incluso que me hagan daño para comer en el cuerpo. ¿Para qué? Para recuperar una energía que no me va a dar, ¿okay? Sino que me va a crear más acidez. Okay. La segunda fase es muy emocional. Es que tengo muchísima sensibilidad y mucha irritación. Okay. Entonces me dan buenos días y yo mando a la persona donde el sol no ha golpeado nunca, ¿me entiendes? O sea, okay. ¿Por qué? Porque tengo mucha rabia, mucha ira. La tercera fase es que se generan muchos mocos y mucha congestión. Entonces, muchas falsas enfermedades vienen por el exceso de moco en el cuerpo, no solamente en las fosas nasales y eso, sino también en todo lo que es el intestino. Ahí es cuando hablamos de la leche. Ahí hablamos de la leche. ¿Hay otro alimento que sea alergénico similar que genere moco? El pan blanco. Todas las harinas. La harina blanca es letal. Además que en el intestino deben de producir costras tremendas que inhiben la correcta absorción de los alimentos. Claro, ten en cuenta que nuestro intestino es un microcosmos y el intestino grueso tiene dos funciones. La primera función es el tránsito intestinal, pero la segunda, que pocas personas conocen, es que es como un aspirador, absorbe la toxina y la expulsa. Claro. Y entonces, claro, si yo tengo esto lleno de mucosa o atascado, entonces no. Ten en cuenta que una persona normal tendría que ir al baño unas 2 veces al día. Además han encontrado un vínculo tremendo entre los intestinos y el cerebro, la producción de serotonina, neurotransmisores y neuronas en el área intestinal. Mira, yo por ejemplo la ansiedad y la depresión la trato con acupuntura en los meridianos del intestino y muchas personas le desaparece. Y muchas veces lo hago con la auriculoterapia, hago una punturita de nada en la oreja que ni se siente. Y la persona ve que se empieza a sentir menos ansiosa. Y cuando empezamos a agilizar el tránsito intestinal, pues hay un equilibrio en la emoción, hay un equilibrio en la mente. Y bueno, no olvides que lo primero que hicimos al nacer fue respirar. Y lo último que hacemos cuando nos vamos a respirar. Por lo tanto, cuando empiezas a tomar conciencia de la respiración, empiezas a equilibrar tu chi, tu energía, tu campo energético, pero también el cuerpo. O sea,
Los ancestros sabían esta información. Claro. ¿Cree que probablemente vivíamos en esta armonía de alimentación, de cosmos, macrocosmos, microcosmos con el cuerpo en correspondencia? Fíjate, por ejemplo, ahora hemos estado en las tierras sagradas del Mayab, las tierras de los mayas. Fíjate si eran inteligentes, que para ver las estrellas, en vez de girar la cabeza hacia arriba y cansarte la nuca, pues tenían como unas piscinitas cóncavas con espejos y las llenaban de agua, y fíjate, esto hacía de un amplificador telescópico totalmente grande, que no hay ningún telescopio que pueda tener una visión, y ellas podían incluso medir las situaciones del espacio. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que en pasado eran ignorantes, pero esto no es así. Y por eso vas a ver que había más de 58 tipos de maíz diferentes en México, y eso es muy importante porque el tipo de clima crea un tipo de planta, un tipo de aguacate, un tipo que contiene todos los elementos necesarios para una vida perfecta, en equilibrio, sana. Antes de meterme con los alimentos transgénicos, quisiera que nos describiera todavía más, para no interrumpirlo, con el tema de acidificación. ¿Qué otro síntoma puede ser? Pues mira, el cuarto estado de acidez provoca inflamación. Entonces, la palabra inflamación es una palabra de origen latino, es infiamme, en llamas, por lo tanto te está diciendo que algo dentro está en una fase extremadamente delicada. La quinta fase ya es complicada porque es el endurecimiento de tejidos blandos, entonces puede incluir induración, puede incluir lupus, lime, fibromialgia. La sexta fase, esto ya es muy delicado porque provoca ulceraciones internas. Y la séptima fase ya es una degeneración, son cáncer, enfermedades coronarias, infarto, lo que nosotros llamamos como enfermedades crónicas, tipo diabetes, colesterol. Por ejemplo, nosotros, recuerdo un cliente mío, que es un médico pues eminente, que su esposa pues había hecho un tratamiento de depuración con nosotros, y su hija también, y él pues dedicándose a todo lo que son los tratamientos, digamos, de diabetes. Un día, haciéndose un análisis, vio que tenía un principio de diabetes y tenía el colesterol y los triglicéridos que se le habían ido por las nubes. Y entonces la esposa lo agarró así duro por un brazo y lo trajo a la consulta, y claro, él sabía quién era yo, pero yo no sabía quién era él, y yo le empecé a hablar de la alimentación y de lo que tenía que comer. Y él me miraba con el rabo así del ojo, me miraba de lado como muy desconfiado. Pero accedió porque, claro, la esposa con la correa seguramente lo hubiera arreglado bien, ¿no? Claro. Y bueno, al cuarto día me dijo, esto es una barbaridad, he perdido 3 kilos de peso. Y dije, bueno, pues tú sigues expulsando la toxina del cuerpo, que es lo que te está enfermando, y no me compliques, no hagas perder tiempo en una tontería de esas, no me hagas la nenaza. Y entonces, cuando llevaba 10 días, yo le había dicho que necesitaba 14 días en esta fase de limpieza, él me llama y me dice, es increíble, pero tengo el colesterol equilibrado, los triglicéridos también, y tengo, digamos, los índices de glucemia en sangre totalmente estables. Solamente por el cambio de alimentación. Solamente por el cambio de alimentación. ¿Qué tan rápido puede ser la recuperación y desintoxicación de un organismo con una sana dieta? El cuerpo humano es una máquina de guerra hecha para sobrevivir. Tú no imaginas a la velocidad que se regenera eso. Vas muy rápido. Lo que le tienes que dar una oportunidad. Además, necesita tan poco. Claro. Que no somos ni capaces, ni conscientes, ni responsables de dar eso poco que necesita el cuerpo para mantener la salud. Fíjate, Alex, que lo que más ácido provoca en el cuerpo es el estrés. Porque libera cortisol y adrenalina mucha. Entonces esto, si no se quema, pero así inmediatamente, pues claro, sube los niveles de acidez muy alto, y tú dime lo que nos está proponiendo nuestra sociedad. Claro. Te das cuenta que el inconsciente no divide entre real y virtual. Si yo veo una película, mi inconsciente entra en una aceleración tremenda porque se convierte en todos los personajes. Es inocente, es como un niño. Claro. Y entonces, claro, el cuerpo genera adrenalina. ¿Qué películas buscamos? Pues que libere mucha adrenalina. Terror. Acción, claro. Suspenso. Claro. Entonces, un estado de hiperestrés puede neutralizar una dieta alcalina. Hay una pandemia, por lo menos en esta ciudad, mucha gente está siendo diagnosticada recientemente, pero a mí me asombra mucho y me preocupa y me ocupa. Enfermedades autoinmunes, que las acabo de mencionar, lupus y fibromialgia. Tuve un especialista médico, osa en decirme que el abuso de los fármacos y analgésicos, el abuso, no estoy hablando del consumo, sino el abuso de analgésicos y de desinflamatorios han suprimido las funciones naturales y los mecanismos de defensas biológicos que tenemos. Efectivamente. Tal supresión ha debilitado el sistema inmunológico y ahora se desarrollan esas enfermedades autoinmunes. Claro.
Lo que sucede también que con la alimentación, mira, yo recuerdo una clienta chilena que le tenemos mucho cariño, ¿no? Y ella pues tenía un problema de fibromialgia y estaba no medicada lo sucesivo. Y entonces, desde corticoides hasta opiáceos, porque unos dolores insoportables. Y ella en unos 4 meses... empezamos ella misma se dio cuenta que no necesitaba tanta dosis y empezó a bajar automáticamente ella misma la dosis que tomaba, hasta que llegó un día que me dice, mira, hoy es el primer día que no me he medicado nada y no siento dolor de ninguna manera. Okay. Entonces, claro, ella estaba en un sobrepeso increíble, se adelgazó, puso un físico increíble y el marido no la dejaba ir a comprar sola porque me paraba el tráfico. Okay. Pero lo importante es que empezó a estar muy sana y por primera vez pues en más de 17 años de medicarse, pues dejó de tomar ningún tipo de medicamento. Entonces nuestra vida, o sea, nosotros no nacemos con el propósito de medicarnos. La medicación tiene que ser una cosa esporádica, en un momento determinado de apoyo, no puede ser una cosa crónica, porque, por ejemplo, Hammer te demuestra que crónico no hay nada. Son fases del movimiento de vagotonía, simpaticotonía cerebrales. Y en cuanto tú pasas de un estado a otro, pues se vuelve el estado de normotonía. Además también es muy asombroso cómo en Occidente, por lo menos en culturas occidentales acá en América, cómo hemos percibido la enfermedad. Ayurveda, por ejemplo, dice que la enfermedad no viene a que la cures, viene a curarte. Hammer habla de crisis curativa. Claro. Por ejemplo, a mí me gusta mucho también cuando hacemos formaciones o cursos de hablar de Carl Gustav Jung. Jung afirma y demuestra que la enfermedad es un maestro, que si tú lo aceptas como tal, cambia tu estado emocional y mental, te viene a traer una información. Claro. O sea, el inconsciente muchas veces para manifestarse se manifiesta a través de la biología, pero si yo tengo mi vida tan preocupada en el mundo exterior que no observo lo que sucede en mi interior, entonces crea una desconexión y él se manifiesta a través de la biología como enfermedad. Claro. Entonces muchas veces cuando aterrizas, cuando pones las patitas a tierra, cuando tomas conciencia incluso de las cosas más estúpidas del mundo, que es respirar, pero empiezas a hacer una respiración consciente, una alimentación consciente, empiezas a alejar los elementos que te dañan del lugar de descanso, pues el mismo cuerpo tiene una reacción. Estamos casi a punto de salir del segundo bloque. Hay una receta de cocina, hay un procedimiento, hay un libro que da las instrucciones. ¿Es el sentido común o cuál es la receta para transformar los hábitos? Mira, yo creo que la receta es informarse. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas conferencias, muchos vídeos que son gratuitos en YouTube. Las personas no tienen por qué hacer una formación profesional o ir a asistir a un seminario, ¿no? Pues pero sí se puede transformar. Claro que sí. ¿Me platicas regresando del corte? Claro. Vamos por la segunda pausa, son exactamente las 5:29 de la tarde, regresamos con más aquí a Saludablemente. Respira paz y tranquilidad. Saludablemente. Saludablemente. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Hiperacidificación de las células y del organismo a través de la mala alimentación. Le preguntaba a Rafael si existe una receta, un procedimiento. Hay muchísimos libros. Yo no sé si usted le ha transformado la vida algún libro, Rafael. Mira, yo tengo un corazón como de niño. Me encanta sorprenderme y admirarme y maravillarme. Entonces hay libros, por ejemplo, que me han llamado mucho la atención, como libros que hablan no hablan de dieta, sino que hablan de la alimentación en base al grupo sanguíneo. Yo soy antidietas. Sin embargo, porque la dieta te obliga a pesar las cosas, a medirla, y no tiene en cuenta tu sistema inmunitario. En cambio, cuando tú haces una alimentación alcalina fisiológica en base a tu grupo sanguíneo, entonces comes alimentos que son compatibles con tu biotipo, por lo tanto ya estás en modalidad alcalina, y automáticamente que tienes tu cuerpo en modalidad alcalina, expulsa la toxina.
Okay. De todas maneras, me agradaría mucho invitarte a la conferencia de nutrición que vamos a tener esa próxima semana. Luego, si tú me permites, voy a dar los datos más concretos. Y todas las personas que tengan dudas, pues habrá un espacio importante para resolver las dudas. Okay. También te quería comentar algo que muchas veces no le prestamos atención. Pero fíjate que la física cuántica, y ahora entramos en una octava un poquito más superior, sutil, claro, pero siempre con las patitas a la tierra, o sea, dice que somos energía. ¿Okay? Es más, en la física cuántica nadie todavía ha podido encontrar la materia, porque si somos átomos, somos electrones, entre uno y otro pues hay un vacío y la condensación de esta energía atómica hace que nosotros nos veamos físicamente, pero en realidad, si nos miramos con un microscopio atómico, verías que hay vacío. Somos partículas. Somos partículas. Por lo tanto, mi estimado amigo, si nosotros somos energía, tenemos que alimentarnos de energía. Lo que sucede es que la biología, o sea, nuestra propia biología, hace que en estos tiempos donde hay mucha contaminación, tengamos muy libre nuestro sistema inmunitario para que pueda luchar justamente con lo que nos está agrediendo. No tenga que luchar con lo que nos tiene que dar la vida, que es el alimento. Por lo tanto, al remover la acidez del cuerpo, nos equilibramos física, mental y emocionalmente. Y eso es muy importante para que veas que hay una interrelación entre lo físico, la emoción y la mente. También el comer brotes vegetales y verduras puede regenerar y curar nuestro cuerpo. Tienes que saber, por ejemplo, que así como el grano de trigo es muy perjudicial, los brotes de trigo son altamente recomendables porque tienen dosis megagalácticas de vitaminas y de antioxidantes y de minerales. Bueno, solo que el germinado puede potencializar 400% la calidad nutricional del alimento. 400%, o sea, pero con dosis infinitesimales. También todas las plantas verdes están saturadas de luz por el proceso de la fotosíntesis. Ten en cuenta que nosotros desde tiempos inmemoriales, desde millones de años antes de ser seres humanos, nuestras células constantemente se alimentaban de luz, del sol, porque vivíamos al abierto. Por lo tanto, si somos luz, tenemos que alimentarnos de luz. Un animal herbívoro, por ejemplo, ya tiene una segunda mutación en los átomos de luz. Un carnívoro tiene una tercera mutación de luz. Por lo tanto, si nosotros vamos al origen y nos alimentamos de vegetales, no quiere decir que tanto en cuanto no te tomes un buen ceviche, porque te lo pide, o sea, somos deseosos, todos tenemos deseo. Pero si un día que comas una carne compatible con tu grupo, pues no pasa nada. Eso le iba a preguntar. La carne ha sido un tema debatido entre trofólogos, ahora, por ejemplo, los movimientos veganos en el mundo. Antes éramos una minoría quienes tenemos o nacimos con una dieta vegetariana. Ahora ya somos una parte importante de la población mundial. Sí. La carne tiene una energía cadavérica, pero nos hemos adaptado y vaya, ahora sí que en todo el mundo se consume. ¿Tiene un punto de vista ahí específico con la carne? Mira, yo te voy a comentar sin ir contra de nadie. O sea, ten en cuenta que el cuerpo humano biológicamente puede transformar o transmutar cualquier cosa. Pero como te comentaba, la dentición no es una dentición de un carnívoro. Lo que tenemos tampoco el intestino. O sea, el intestino de un carnívoro es muy corto y tiene niveles ácidos muy altos. Por eso las heces que emite un felino son de un olor tremendo y de una acidez tremenda, mientras que nosotros tenemos más un intestino para comer vegetales, ¿okay? Para comer frutas y de tanto en cuanto pues un poco de carne. Claro. La carne, por ejemplo, hay grupos que no les sienta bien. ¿Cuáles son esos grupos? Por ejemplo, el grupo A. El grupo 0 no tolera el cerdo. Por ejemplo, el grupo A, la única carne que tolera es el pollo y el pavo. Tolera, no quiere decir que le vaya bien. Okay. Pero si tú le das, por ejemplo, una carne que sea muy cargada de hormonas, como la ternera. Por ejemplo, nosotros en cerdo, hay cerdos que crecen más de 2 kilos en un día. Imagínate lo que le dan de comer. Nosotros en donde estamos tenemos fábricas de pollos. Esto no son factorías. Donde el pollo desde que nace del huevo a que viene sacrificado han pasado 27 días. Y en 27 días pesa 2 kilos 300, 2 kilos 400. Tú imagínate este animal, ¿entiendes? Cuando te lo comes estás haciendo una ingestión. Ahora, tú me dices, yo como un pollo campero que he estado raspando y comiendo gusanitos y las cositas. Y de tanto en cuanto me como uno que además no te lo vas a poder comer a la plancha porque la carne es dura como el acero. Si estado raspando, eso es duro de narices, entonces te lo van a tener que comer como te lo comían mi abuela y la tuya, que se lo hervían y comían la sopita, que era buenísima, y luego se comían la carnecita hervidita y estaban sanos. Okay. Pero inclusive la carne de hace 50 años no era una industria como lo es ahora. Claro.
El problema es la industrialización. De todos los alimentos y la desnaturalización de los mismos. Pero date cuenta que, por ejemplo, nosotros en Europa tenemos infinidad de campesinos que tienen la certificación ecológica y esta se otorga cuando se llevan más de 3 años sin echarle a la tierra ningún pesticida, o sea, todo tiene que ser orgánico y el cultivo tiene que ser orgánico. Por ejemplo, te invito a que bebas un vaso de vino orgánico de una uva que nunca ha sido tratada. Esto es algo espectacular. Y tiene, si es vino negro, por ejemplo, tiene una cantidad de resveratrol, que es un antioxidante anti-age, potentísimo. Pero también te digo que coges una lechuga natural y la tienes en el frigorífico y puede durar 15 días. Está buenísima, está como el primer día. Tú coges, por ejemplo, una lechuga transgénica y al segundo día se te está pudriendo dentro Tú compras, por ejemplo, arroz transgénico y vas a ver que en pocos meses es una melma negra y eso hace daño. Hay ingenieros que hablan de biotecnología y de innovación a través del uso de transgénicos. También es muy debatible. Sí. Lo que sí estoy seguro es que no se han estudiado cuáles son las secuelas a mediano y a largo plazo. O sea, si tiene un efecto nocivo sobre los seres humanos, porque aunque es biotecnología ya disponible, no conocemos las secuelas. ¿Sí cree que llega a ser muy nocivo el uso de transgénicos? Mira, yo, más que hablar de lo nocivo, me gustaría hablar de lo que es positivo. O sea, nosotros tenemos la madre tierra, que es la que nos da la vida. O sea, aquí nadie come la comida de Marte o de Júpiter, y todos somos terrestres. Por lo tanto, preocuparnos por invertir en la mejor inversión que tenemos, que es nuestro cuerpo. ¿Okay? En comida sana, en comida bio, en tratarla como comían nuestros padres, abuelos. Mira, el otro día estando en Cancún, nos llevaron a un restaurante encima del agua lleno de arena, pescadores que traían el pescado del mar y ahí comimos un pescado. Eso era algo espectacular, ¿me entiendes? Y un ceviche que yo creo que por cuántos años viva me va a acordar de este ceviche. Y cuando nos íbamos nos abrazaron los cocineros, o sea, nos alimentaron físicamente, pero también emocionalmente, mentalmente, claro. Puro amor, ¿me entiendes? Y esto es lo que nosotros necesitamos, o sea, volver un poquitín a las cosas que nos dan amor. Por ejemplo, fíjate, la clorofila, cuando consumimos clorofila en estas hojas verde, oscuro, llenas de vida, estamos alimentándonos de vida. Entonces, si yo me alimento de vida, no tengo por qué mezclarla con algo que me quita la vida, porque no es coherente. Ten en cuenta que la palabra coherencia y herencia tiene mucho que ver con nuestro inconsciente, con nuestra alma. Inconsciente y alma es lo mismo. Claro. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a vivir en coherencia, armonizamos nuestra alma, pero también nuestra mente, nuestra emoción y nuestro cuerpo. Por lo tanto, la invitación es: vuélvase coherente, vuélvase alma. Y va a ver que su alma mismo le guía a lo que es mejor para su mente, para su emoción y para su cuerpo. Además de la reconexión tan básica que hemos perdido a través de las décadas, industrialización y tecnología, que la tecnología yo creo que nos ha favorecido muchísimo, pero hay que saber utilizarla como cualquier energía. Claro, o sea, tú imagínate, la tecnología tiene dosis, la comida tiene dosis. Todo tiene dosis. Yo te haré invitar a comer 20 horas de fila. Te dices: oye, me vas a matar, me vas a enfermar, ¿para qué? Lo mismo, tecnología no puede estar 10, 12 horas pegado a un teléfono que emana radiofrecuencia y que hace que tu nivel de energía baje y que tus células se calienten mucho. ¿Entiendes? Entonces, todo va equilibrado. Claro. Entonces, yo creo que es muy importante tener una calidad de vida. Cuando tú buscas una calidad de vida, cualquier cosa que tú haces te lleva a un crecimiento a nivel conciencial, a una expansión conciencial. Y verás que nosotros nos habíamos conocido y 2 minutos después estábamos en un feeling, en un intercambio que se llama amor. O sea, nosotros estamos haciendo el amor y no nos tocamos. Pero es puro amor, es un intercambio de amor. Porque yo siento el amor que tú me estás transmitiendo a través de la vida y de la búsqueda que tienes y de la formación que tienes, pero tú también estás sintiendo que te transmite amor. Y yo siento que las personas que nos escuchan están sintiendo que estamos proponiéndoles algo que se llama amor hacia ellos mismos, hacia su cuerpo. ¿Entiendes? ¿Hace cuántos años comienza este cambio, Rafael? Yo soy como una mosca blanca, ¿me entiendes? O sea, yo siempre he sido muy rebelde. O sea, ya, pues mira, yo empecé una formación ingenierística para satisfacer a mi familia, pero en cuanto vi que no me hacía feliz, entonces me fui a trabajar para una multinacional en Italia y a partir de allí empecé a hacer lo que me gustaba. Entonces a los 27 años empecé a investigar todo lo que es acupuntura, medicina tradicional china. Ya bueno, hasta ahora.
las crisis son las grandes transformadoras, los grandes hacedores de cambios. De hecho, hay mucha gente que hace en el mundo grandes cambios, líderes en comunicación, en conferencias, como es el caso que detrás de una enfermedad, de un cáncer, lo he visto en muchos ponentes en el tema de salud, que a través de un cáncer, una enfermedad crónica, de repente encuentran este mundo ilimitado de holismo. ¿Platicamos de eso regresando? Claro que sí. Vamos por la última pausa, 5:44 de la tarde. Regresamos con más, teléfono 3310-190712. Quédate con nosotros hoy aquí en Saludablemente. Respira paz y tranquilidad. Saludablemente. Saludablemente. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Casi las 5:50 de la tarde. Estamos llegando al final de esta segunda hora de programación con nuestro ponente del día de hoy, Rafael Mas, en este tema de alimentación alcalina, bienestar emocional, todos los vínculos y además cómo todos los sistemas físicos, orgánicos, psicológicos, emocionales y hasta espirituales están interrelacionados y conectados. Así es. Es más, creo que así mismo nosotros formamos conciencias colectivas que Claro impactan que sí. positivamente. Salí con el tema de la crisis. No siempre, ojalá y todos tuviéramos la capacidad de aprender con sabiduría, pero detrás de muchas crisis también hay muchos cambios. Mira, yo te voy a citar una palabra que dice: la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Esto es de Carl Gustav Jung, esto no es mío. Pero tienes que darte cuenta que cada crisis es una oportunidad para que nosotros tengamos un cambio. Un cambio emocional, un cambio mental. O sea, fíjate que nosotros tenemos una cultura que nos ha sancionado desde que éramos muy pequeños en el colegio. Se nos ha hecho ver el error como algo muy malo. Okay. Y sin embargo, el error es el maestro que ha construido nuestra vida. La vida de todos nosotros está basada en errores que nos han llevado a un cambio de percepción, a una ampliación de la experiencia. Un verdadero ejecutivo tiene la capacidad de rodearse de personas que observan el error y al observar el error encuentran soluciones de ecuaciones. Okay. Si yo tapo el error debajo de la alfombra, entonces me quedo donde estaba. ¿Okay? Entonces, tú vas a ver que las personas que toman conciencia del error y de lo que le hace daño, entonces automáticamente empiezan a revalorizar algo que no es solamente relativo a la alimentación, sino al bienestar. Y se dan cuenta que muchas creencias que nosotros tenemos son talmente limitantes que perjudican nuestra salud. Entonces, tenemos que revisar cómo las creencias afectan a mi biología. Tenemos que realizar como los, digamos, los ritos que nosotros hemos dado como cosas establecidas me están perjudicando a mi vida, a mi libertad. Hemos de revalorizar hasta qué punto me lleno de tecnología, claro, o solamente utilizo la tecnología en base a la utilidad, no en base a la necesidad, que es muy diferente, porque si yo escucho lo que me proponen, me harán creer que yo necesito todo. Pero sin embargo, no todo lo que me propones es útil para mi vida. Y lo mismo sucede con el alimento. O sea, nosotros tenemos un abanico de posibilidades de alimentarnos de muchísimas cosas. Pero sin embargo, las que son útiles para mi vida y mi salud son otras. Por lo tanto, cuando yo empiezo a vivir en base a la utilidad, pasa a un nivel de percepción conciencial, empieza a jugar en otra liga, empieza a jugar en otra división. Empieza a ver que el error que ha sido mi maestro, o sea, por ejemplo, cuando yo veo que algo me hace daño, o sea en una relación de pareja, sea en una relación familiar, sea en un alimento, lo que tengo muy claro en el futuro es lo que no quiero. Y cuando yo tomo conciencia de lo que no quiero, automáticamente estoy empezando a hacer una selección natural de lo que me hace bien. Por tanto, cuando yo veo este error como una experiencia y no como una carga, estoy empezando a curar mi alma. Y cuando yo curo mi alma o inconsciente, entro en una sincronía mórfica. Esto es también física cuántica. O sea, hay un científico llamado Rupert Sheldrake que habla de los campos morfogenéticos, que no solamente son físicos. La información que recibimos transgeneracional.
y cómo estamos conectados entre todos. Exactamente. Por lo tanto, mira, te voy a explicar algo que es física cuántica pura. El hecho que nosotros nos hayamos encontrado, que nos hayamos abrazado, que hayamos compartido, nunca jamás vamos a podernos dividir. En cualquier parte del universo que nos encontremos, siempre va a haber una conexión. Y cuando yo, como ser, en una experiencia humana, me doy cuenta que estoy conectado a todos los seres humanos y que cuando yo cambio, automáticamente estoy ayudando a todo el campo a que cambien todos los seres humanos, es un acto de conciencia. Por lo tanto, no se trata de que evolucione una persona, sino que estamos evolucionando como al compás. Al compás. ¿Cuál sería la moraleja de esta segunda y lamentablemente última hora? Por ahí me mencionó una palabra bien interesante, el equilibrio, que podría ser el resumen de todo lo que hemos platicado. Claro, el equilibrio es balance. Por lo tanto, cuando yo me voy a un extremo o me voy a otro, es siempre una forma de desequilibrio. O sea, si yo soy extremadamente bueno o extremadamente malo, estoy en un desequilibrio, pero no es que te lo estoy afirmando. O sea, el mismo Buda, o sea, el Siddhartha, después de una meditación y de un ayuno increíble, pues se acercó una muchacha a él y entonces le trajo digamos un cuenquito lleno de arroz. Y este cuenquito de arroz, pues él dijo, si es equilibrado que yo coma. Y en ese momento pasaba un maestro de música y le decía a su alumno, si la cuerda está muy tensa, el sitar no suena, y si está muy floja tampoco. Y él en este momento se dio cuenta que la vía de en medio, la vía del equilibrio, está la resolución a la ecuación. De hecho, muchos ponentes en el tema de espiritualidad o líderes espirituales, ese es el significado que le dan a la espiritualidad, el equilibrio en todas las formas, claro, y en todos los aspectos del ser humano, el aspecto social, físico, emocional, en cómo te desarrollas a través del equilibrio. Pero la enseñanza te viene a través del desequilibrio. Por lo tanto, si yo tengo dos lóbulos cerebrales, no puedo operar con uno, porque si no voy a ser un supermacho ahí lanzando testosterona, o voy a lanzar estrógenos femeninos. Nuestro cerebro está preparado para las dos cosas. Y sin embargo, cuando yo estoy en neutro, lanzo las dos y puedo estar en cualquier situación. Por lo tanto, es el equilibrio que me da un cambio de percepción y una ampliación conciencial. Entonces, para mí es tan importante el aspecto conciencial como el aspecto de alimentación, porque no puede haber uno sin otro. Si la alimentación, y me baso en la medicina tradicional china, en la medicina ayurvédica, me lleva a un cambio de percepción conciencial. O sea, el mismo cambio de percepción conciencial en el equilibrio que busco me va a llevar a un cambio en la alimentación, porque ya no voy a buscar cosas que sean dañinas o nocivas a mi cuerpo, porque ya lo he experimentado. Si hay alguna persona que en este momento nos está escuchando y le vibra la información, desea tener hábitos o quiere transformar su vida, ¿cuál sería la mejor recomendación que tendríamos, Rafael, para alguien que en este momento quiere transformar su vida? Porque también puede haber muchas limitantes para hacerlos. Puede ser un factor de creencias. O sea, también pueden existir muchas limitantes para transformar tu vida al bienestar y aprender a vivir bien. Mira, mi sentir es que hoy en día la información está disponible para todos. O sea, nosotros hoy los santos del siglo XXI, que son San Google, San Wikipedia, ¿okay? San Internet, estos no fallan porque te dan mucha información a disposición. Entonces se trata de seleccionar la información. Hay muchas personas como yo que están hablando en el mundo de que hay que hacer un cambio de conciencia. Por ejemplo, el Mahatma Gandhi decía, cuida tus pensamientos porque se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Por lo tanto, la misma palabra Mahatma significa alma grande. Por lo tanto, él estaba en un proceso de unificar su conciencia con su inconsciente o alma. Estaba en su proceso. ¿Qué será lo más difícil en una transformación? ¿Duele la transformación? ¿Duele crecer? ¿Duele aprender? La información genera compromiso. ¿Duele tener ese tipo de información? Lo que más duele es romper la imagen. Porque nosotros queremos que las personas nos vean de una manera y no nos vean como somos. Y muchas veces nos construimos la imagen de lo que los demás quieren ver de nosotros. Ahora, todo depende de cómo yo percibo el mundo. O sea, si lo que estoy viviendo es fruto de mi percepción y estoy en una percepción de juicio, voy a juzgar todo lo que veo. Y si mi percepción es emocional, o sea, cualquier persona que me haga cualquier observación, voy a crear un sentimiento, un resentimiento, un odio y me voy a sentir mal con esta persona. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta es que tengo que tener un estado emocional para poder cambiar mi percepción y como consecuencia voy a cambiar las experiencias de mi vida. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo.
Nada más quiero hacer la última pregunta, Rafael. Además de la salud, ¿hay algo que lo inspire? O más bien, ¿qué sería qué es lo que más le inspira para continuar con este sendero de transformar vidas a través de lo que sabe, a través de lo que expone? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que aprender como seres humanos, ya no como humanidad, sino como ser humano individual, que es imposible porque somos todos parte de algo, es apréndete a amar a ti mismo. Cuando tú te amas a ti mismo y empiezas a amar tu cuerpo y las cosas que haces, automáticamente creas una resonancia y creas amor hacia los demás. ¿Y sabes cómo te pagan los demás? Te devuelven amor. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en Guadalajara de 2 días y nos encontramos con personas que nos abrazan y nosotros nos abrazamos con ellas. Es puro amor. Qué increíble. Porque es una resonancia y a mí la vida me trae amor y me trae enseñanza y me trae sabiduría y me siento bien viviendo así. Vamos a terminar con eso. Regáleme sus datos, la gente, ¿dónde los puede contactar de nuevo? ¿Dónde los pueden buscar? Sí, mira, hay varias. Una es terapiasnaturalesmerlin.com, pero también hay un teléfono que es el 33-387-50165. Ok, Rafael, ha sido un gusto tenerlos aquí en cabina. Y bueno, tenemos 2 compañeros, ¿verdad? Tenemos a Diego, que amablemente fue quien nos puso en contacto para que estuvieran aquí. También gracias a Diego. A Sandra, su esposa. Sí, mi esposa. Un gusto tenerlo por acá. Cuando venga a Guadalajara, por favor, llámanos para tenerlo en vivo. Claro que sí. Y volver a coincidir, Rafael. Un abrazo, muchísimas gracias. Me ha dado mucho gusto conocerte. Tenemos los datos al aire y probablemente podamos coincidir pronto. Gracias. Quédense con Lupita Venegas en Desde el Corazón y sigan pendiente de la programación de Radio Mujer. Como todos los días, les deseo que tengan excelente tarde.